Durante el sexenio del licenciado Manuel Bartlett Díaz como gobernador constitucional del estado de Puebla, la Secretaría de Educación Pública del gobierno del estado vivió un proceso muy significativo. Precisamente el lema del gobierno del licenciado Bartlett fue el de un gobierno participativo. Y bajo ese enunciado, la mayoría de las instituciones gubernamentales de carácter estatal trabajaron al respecto. En educación se hizo una consulta a la sociedad amplia y fundamentalmente con la participación de los maestros, de las autoridades educativas capturadas por el sistema, donde dio por resultado lo que se conoció como el Programa Educativo Poblano. Este programa pretendía fundamentalmente dar orientación hacia las acciones educativas que en todo el sistema educativo poblano deberían de seguirse. Se tuvo para su creación dos líneas muy claras a contemplar. Por un lado, la participación social como instrumento eficaz para que la sociedad plasmara sus inquietudes y ayudara a la solución de su problemática, y la otra, una visión prospectiva, una visión que permitiera construir escenarios de futuro donde se pudieran ver el desarrollo educativo de todas las instituciones que en ese entonces estaban formadas en el sistema educativo poblano. Fue muy significativo este programa, pero quizás muy poco comprendido, porque de pronto este proyecto pues no nos decía cómo específicamente hacer las cosas, sino que nos daba la gran oportunidad de que nosotros en nuestras instituciones, en nuestras zonas escolares, en nuestras direcciones de nivel, determináramos los cómo, porque ya estaba muy claramente definido el para qué. Una de las primeras acciones estructurales que se realizaron fue la de transformar las delegaciones regionales de carácter administrativo que había en algunas de las principales ciudades del interior del estado. Recuerdo que había una delegación en Tehuacán, otra en Izúcar de Matamoros, alguna más en Huauchinango, en Teciutlán. Y estas delegaciones ya existentes, pero que solamente tocaban el asunto administrativo, fueron reforzadas y se convirtieron en coordinaciones regionales de desarrollo educativo. Y fue así como durante todo este sexenio se crearon 14 coordinaciones regionales de desarrollo educativo, estas popularmente conocidas como CORDES. Pero ¿dónde estaba la diferencia entre su funcionar y el de las anteriores delegaciones regionales? Bueno, precisamente en su nombre, porque además de ser regionales, llevaban el apellido de desarrollo educativo. ¿Y qué es lo que debemos de entender por este concepto? Bueno, pues fundamentalmente era el de rescatar el efecto de las actividades escolares que se daban al interior de una institución para que llegaran más allá de las escuelas, que llegaran a las familias realmente, que llegaran a los barrios, que llegaran a las colonias, que llegara
ese aprendizaje que se gestaba en un aula de una escuela secundaria, esa experiencia que se tenía en el análisis de una problemática en un bachillerato, a la resolución de los problemas de la localidad. Y fue así como, bajo ese concepto de desarrollar lo que ya existía en el ámbito educativo, conforme se crearon estas coordinaciones regionales de desarrollo educativo. Y en cada una de ellas, lo primero que se les encomendó a los titulares de esas cordes fue el de acercarse a los diferentes agentes educativos que estaban al interior de las comunidades y que su actuar de manera indirecta pues afectaba el funcionamiento de una institución. Y fue así como se entablaron relaciones desde con los presidentes municipales hasta con los jueces de paz de las localidades más pequeñas. Pero también se invitó a otros agentes, como por ejemplo al médico de la comunidad, como por ejemplo al sacerdote de la misma, como por ejemplo a los señores de mayor edad que tenían una experiencia que contar, que tenían un anhelo que ahí guardaban de cómo les hubiese gustado que fueran sus escuelas. Este rescate de agentes educativos, meterlos en un mismo espacio para que pudieran platicar acerca de cómo resolver la problemática que se presentaba en las escuelas, fue un gran esfuerzo. Y fue así como, aprovechando la coyuntura jurídica que había, a través de los consejos municipales y de los consejos escolares de participación social, se creó una figura que no aparece en ley, pero que es muy eficaz, y que es el Consejo Comunitario de Participación Social. Y en muchos casos, las experiencias y los testimonios que se alcanzaron son bien significativos, porque resulta, por ejemplo, que los directores de alguno de los niveles de educación básica de una misma localidad a veces ni se conocían, o solamente se saludaban cuando se encontraban en el transporte que los llevaba o en la calle, que en algún momento determinado cruzaban ambos. Pero nunca habían tenido oportunidad de sentarse a platicar sobre la problemática de carácter educativo que se vivía en cada una de sus escuelas. Los padres de familia que eran usuarios, por ejemplo, del preescolar y a la vez también de la primaria, pues tenían que hacer doble labor, cumplir en el jardín de niños y también cumplir en la primaria. Y entonces era una disolución de fuerzas muy frecuente y lógicamente pues no servía para mucho. Yo recuerdo que por esos años en el municipio de Teopantlán, aquí en la parte sur del estado de Puebla, un presidente municipal, estando yo como coordinador regional de desarrollo educativo de la región de Izúcar de Matamoros, me dijo: oiga, maestro, tengo apenas 15 días de haber recibido el cargo de presidente, y ayer precisamente se presentó conmigo un maestro que dice que pues él es el supervisor de primarias de origen estatal. Y yo le di la bienvenida y le dije que sí, que pues había que trabajar juntos y sacar adelante los problemas. Pero hoy en la mañana
se presentó una maestra y me dice que ella es la supervisora de educación primaria, pero de origen federal. Y por ahí me enteré que todavía hay otro supervisor de educación primaria, pero del CETEP. Y así, maestro, yo la verdad no sé cómo hacerle. Son tantos para lo mismo que no sé con quién realmente entenderme. Y esta experiencia, esta anécdota que cuento, pues es un fiel reflejo de lo que realmente sucede. Habemos tantos para lo mismo que pues a veces no sabemos ni dónde se diluye todo el trabajo y todo el esfuerzo que ponemos. Cuesta tanto relacionarse entre sí que por alguna circunstancia no le podemos dar la respuesta que la gente exige de nosotros. Y este era el papel de las coordinaciones regionales. Sin embargo, pues las fuerzas políticas son muy especiales. Al término del sexenio del licenciado Bartlett, vinieron otros sexenios y no tomaron como política de Estado a la participación social. Y es cierto, las CORDES siguieron existiendo, pero ya su papel de aglutinar a los diversos agentes educativos se diluyó. Se diluyó de tal manera que pues hoy en realidad no se tiene una gran presencia en los mismos regidores de educación. Creo que esta experiencia, después de haber pasado ya más de 15 años, debería de repetirse. Creo sinceramente que en la medida que el gobierno convoque a la sociedad a que pueda, con sus recursos, solucionar sus grandes problemas, va a encontrar ahí una gran ayuda. No todo debe de ser solucionado por el gobierno. Las actividades de apoyo comunitario que se daban en algunas localidades, con mucho gusto, ahora los habitantes de esa misma comunidad pues ya no quieren hacer nada por ella, ya no dan ese esfuerzo común para que su pueblo vaya consolidando su progreso. Y lógicamente esto es consecuencia de la forma en que han sido educados. Y la tendencia de la educación en México, claramente todos sabemos que es totalmente individualista. Las evaluaciones que se realizan pues son a esfuerzo del individuo para conseguir una calificación de manera individual, sin que se recolecte el saber de mi compañero de junto, sin que se valore el trabajo en equipo y, lógicamente, sin que se tenga como fin el de trabajar en pro de una comunidad, de un espacio que compartimos en algún momento de nuestras vidas. Desarrollo educativo, por lo tanto, es un concepto que debería trabajarse más. Un concepto que tiene como base a una visión holística, a una visión que responsabiliza a todos los agentes educativos, cada uno en su respectiva función, pero fundamentalmente motiva a ellos a que busquen espacios donde poder discutir desde sus diferencias hasta sus puntos en común, y todo en pro de esa institución a la que pertenecen.